la cara de seriedad. Suena la campana de la libertad. Saludos, aquí estamos. Buenos días, Venezuela. Tenemos nuevo presidente interino, Juan Guaidó. Iniciamos, señores, el recuento de lo que es la historia de las últimas 24 horas aquí por YouTube Bravo 24, Voz de la Democracia y de la Libertad. Nuestro Twitter es @Napoleón Bravo, el Instagram también, @Napoleón Bravo. Gracias a la gente que hace posible este programa. Ángela Sago, le recuerdo su libro En nombre de los pobres los multiplican. Bernardo Jurado, le recuerdo su más reciente trabajo La fragancia de la rebelión. Y Carlos Rangel, le recuerdo excelente trabajo sociológico La Venezuela imposible, además de Aptitud Danceware. Gracias a ellos tenemos 24 horas por Bravo 24, Voz de la Libertad y la Democracia. Les saluda Napoleón Bravo, mi Twitter es Napoleón Bravo y el Instagram también, todo pegadito. Producción general, quien les habla, Napoleón Bravo. Señores, tiene la palabra Pablo Aure. Hoy es 23 de mayo 2019. Hace exactamente 4 meses se juramentó Juan Guaidó como presidente de la República. Desde ese entonces, se han formulado varias peticiones de quiebre de la Fuerza Armada, de ingreso de la ayuda humanitaria, de la megamarcha más grande del mundo. Es decir, se ha hecho muchísimas cosas en cuanto a publicidad, pero en cuanto a la efectividad, ¿qué hacemos con un presidente de la República que no está en el ejercicio de sus funciones, sino que está un dictador? Que está un golpista en el ejercicio de sus funciones? Por lo pronto hablan de un fulano plan país, conversan por aquí del plan país, de lo que se debe hacer. Se reúne la Asamblea Nacional para debatir sobre lo que debe hacer o lo que se hizo en un pasado y cuáles fueron las consecuencias, o para pagar unos intereses y unos bonos. Pero en realidad, ¿qué estamos haciendo, por Dios? Me dirán, no, están haciendo mucho. El embajador se reunió con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Mire, amigos, vamos a dejarnos de soquetadas. Vamos a ser pragmáticos en este asunto. Y digo soquetadas, vamos a dejar no ser estadistas, si ese es el término. Eso lo dejamos para las oficinas. Pero aquí, señores, tenemos que focalizar cuál es nuestro objetivo principal. El objetivo principal es sacar a estos bandidos del poder. Ese es nuestro objetivo. No dejar correr la arruga, ver que se quiebre la Fuerza Armada. Vemos aquí. Focalizarlo. Y ya sabemos que solos no podemos. Hay que, hasta el cansancio, insistir a la comunidad internacional, insistirle a los Estados Unidos, insistirle a Brasil, a Colombia, a todo el que sea. Ayúdennos a sacar a estos bandidos del poder. Se trata de narcotráfico, se trata de terrorismo, se trata de violadores de derechos humanos. Sabemos que electoralmente no vamos a poder. Nos pareció una grosería enviar emisarios para Noruega para tratar el tema Venezuela. Ya se había dicho hasta la saciedad que no se iba a dialogar. Aquí el único diálogo que ya se sabe es para ver para dónde se manda Nicolás Maduro, para qué prisión. Ese es el único diálogo, pero el diálogo tiene que ser entre nosotros mismos o entre los encargados de administrar justicia. Hablar con claridad. Plan país, bien bueno, pero no vamos a tener país mientras tengamos estos malhechores. Focalicemos el plan para sacarlo y después, porque bastantes planes hay, bastante inteligencia existe, bastantes estudiados hay para planificar ese país que nos merecemos. Que si la reconciliación y esto, chévere la reconciliación, que cómo va a ser el enfrentamiento entonces, cómo va a ser el trato de los que 20 años hemos sido oposición con los que toda la vida han sido gobierno, ya veremos. Primero a sacarlos y luego que impere la cordura y la sensatez. Pero por lo pronto, amigos míos, no nos distraigamos con otras cosas, sino vamos a focalizar cuál es nuestro objetivo: sacar a la tiranía.
Es el comentario de Pablo Aure, líder y catedrático Pablo Aure. Y ahora las noticias de las últimas 24 horas, lo que ya es historia. El administrador de la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green, denunció la corrupción del régimen chavista con lo que más necesitan los venezolanos, los alimentos. Los compinches de Maduro, dijo, se han robado millones del programa de ayuda alimentaria CLAP. Por otro lado, tenemos que Juan Guaidó declaró, ellos deciden cómo será la transición. ¿Cesa la usurpación o se usa la fuerza para sacarlo? ¿Caerá por la fuerza de los ciudadanos o de la cooperación internacional? Lo dijo Juan Guaidó, que está profundizando y radicalizando su discurso. Tercer titular tiene que ver con el delincuente Diosdado Cabello. Dice Cabello, advirtió Cabello que más diputados opositores serán procesados. Por otro lado, tenemos dos noticias de los Estados Unidos. La primera de ellas es que Estados Unidos incluye a Venezuela en su lista de países que representan una preocupación para la seguridad nacional. Y el segundo titular es que el Congreso de Estados Unidos dio el primer visto bueno al proyecto de ley que da amparo migratorio a los venezolanos. Atención, José Antonio Colina con los... El día de ayer fue aprobado en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes la solicitud de TPS que introdujeron los congresistas Darren Soto y Mario Díaz Balar. Fue aprobado con 20 votos a favor, 9 en contra, y de allí va a pasar al Pleno de la Cámara de Representantes, donde de ser aprobado pasaría al Senado y de allí a la firma del presidente Donald Trump. El trabajo que nos toca ahora como venezolanos es ir a las oficinas de los congresistas en todos los Estados Unidos a pedirles que voten a favor de este proyecto de ley que beneficiaría a miles de venezolanos que se encuentran en situación de ilegalidad o se encuentran en un limbo migratorio en los Estados Unidos. Es necesario que los venezolanos que nos encontramos a lo largo y ancho de territorio norteamericano vayamos a la oficina de los congresistas y podamos exponer las razones por las cuales tienen que aprobar esta solicitud o este proyecto de ley de TPS para los venezolanos, que yo creo que hay una buena disposición de aprobarlo, tanto demócratas como de republicanos. Quiero destacar la gran defensa que hizo la congresista Debbie Mukasey Powell, congresista demócrata por la Florida, al momento que se estaba discutiendo este proyecto de ley. Es una defensa pues muy argumentada, una defensa con mucha ferocidad, con mucho aplomo, lo cual permitió pues de una manera u otra convencer y ayudar a convencer al resto de los representantes para que votaran favorablemente. Le agradecemos a la congresista Debbie Mukasey Powell, también le agradecemos enormemente al congresista Darren Soto y a Mario Díaz Balar por haber presentado este proyecto de ley, y ahora nos toca a nosotros como comunidad activarnos en todos los Estados Unidos para ir a las oficinas de nuestros representantes y aquellos que no están muy dados o muy propensos a votar a favor, convencerlos de que voten a favor, dada la grave crisis política que está viviendo Venezuela y dada la necesidad que tienen los venezolanos que se encuentran aquí de vivir en tranquilidad y en paz y no tener la incertidumbre de ser regresados hacia un país donde podrían violarse sus derechos humanos. Así que tenemos que activarnos a partir de este momento, y esto ha sido un trabajo de años donde muchos han participado y han puesto su grano de arena. Estamos en la fase final, así que vamos a activarnos para lograr lo que se ha pedido durante tanto tiempo, que es un TPS, una protección temporal para los venezolanos que se encuentran en los Estados Unidos. Gracias, José Antonio Colina, director de BPS. Activarse entonces, señores, es lo que nos corresponde a quienes vivimos en los Estados Unidos. La prensa internacional y las agencias noticiosas, la historia de las últimas 24 horas, lo más destacado, New York Times, sin un final a la vista para la guerra comercial, Trump le otorga a los agricultores $16,000 millones, $16,000 millones para aplacar a un importante grupo de votantes que ha sido duramente afectado por los aranceles. Es el New York Times. Vámonos ahora a la agencia Reuters. La agencia Reuters titula así: Estados Unidos le dice a las grandes casas comerciantes que detengan el comercio de combustible para aviones con Venezuela o enfrentarán las sanciones de los Estados Unidos. Saltamos ahora al Washington Post.
Los legisladores del Congreso en ambas cámaras llegan a un acuerdo para aprobar un paquete de unos 19.1 mil millones en ayuda para desastres, dejando fuera el dinero para el borde en la frontera. El presidente del Comité de Procuraduría del Senado, Richard Shelby, afirmó que el presidente Trump se comprometió a respaldar el acuerdo. Y saltamos ahora a la agencia Bloomberg. La agencia Bloomberg. Dice así, conversaciones, esto lo dice la agencia Bloomberg, atención, ¿ok? Conversaciones de Venezuela en Oslo giran en que Maduro acepte un nuevo voto. A pesar del escaso progreso en las reuniones iniciales, los funcionarios noruegos invitaron a representantes del presidente Maduro y su rival Juan Guaidó a una segunda ronda de conversaciones para activar la crisis de Venezuela. Las sesiones podrían ocurrir en Oslo tan pronto como la próxima semana, pero los aliados de Guaidó insisten en que cualquier diálogo está supeditado a que Maduro acepte propuesta para celebrar un voto presidencial. Repito, aunque me parece un poco atrasadita porque ya se desmintió todo eso, no solamente ningún acuerdo por elecciones donde aparezca Maduro, sino también que no va a continuar en Oslo. Bueno, eso es lo que publica en este momento una agencia tan importante como la Bloomberg. Esto es, gracias señores, este espacio, gracias a Aptitude Dancewear en el centro comercial Magnolia Shops en Coral Spring. Sigue el mundo dando vueltas y da vueltas y vueltas. Y tenemos que la justicia de Estados Unidos anunció 18 nuevos cargos contra Assange. Un portaaviones de los Estados Unidos llegó al Golfo Pérsico e Irán prometió ser aplastante si se le ordena actuar. Managua amaneció en calma, todo el día jueves estuvo en calma. Después de la huelga general convocada por la oposición nicaragüense, que fue todo un éxito. El expresidente Alejandro Toledo pide al Tribunal Constitucional de Perú que declare prescrito uno de los delitos que se le imputan. Y otro titular destacado por la prensa internacional: rescatado en México 24 migrantes, incluida una embarazada, que pretendían llegar a los Estados Unidos. Y Orlando Goncalves, analista internacional, se pregunta ¿qué pasa con las democracias? Napoleón, como siempre, un gusto saludarte igual que a la audiencia. Bueno, hoy el comentario tiene que ver con la democracia y la calidad de la democracia. Meses atrás hablábamos del estudio del Latinobarómetro, donde decíamos que ese estudio reflejaba un aumento importante de la gente que decía que le era indiferente si el régimen era democrático o autoritario. De hecho, había aumentado casi 15 puntos. Y la verdad es que eso sucede porque la democracia no le está dando respuesta a la gente. Como sistema de gobierno está fallando. Y está fallando porque no ha tenido la capacidad, por un lado, de adaptarse a los nuevos tiempos y por el otro lado, de encontrar mecanismos que permitan que la gestión de los gobernantes sea una gestión eficiente, pulcra y enfocada en los ciudadanos y no en los intereses particulares de los dirigentes políticos. Por ejemplo, vamos a poner varios ejemplos que llaman poderosamente la atención y que sencillamente en lo personal me angustia enormemente la situación. Caso Colombia. Colombia en la última semana ha tenido una serie de hechos que han revolucionado al país. El primero de ellos fue la renuncia del fiscal general de la Nación bajo el argumento de que la Jurisprudencia Especial para la Paz lo estaba entorpeciendo. Recuérdese que el año pasado o antepasado él había investigado a uno de los cabecillas de la FARC, alias Santrich, quien se recogieron unas supuestas pruebas donde decía que el señor estaba traficando con droga y que estaba negociando la entrega de 10 toneladas de droga que viajarían a los Estados Unidos. El señor fue detenido, fue puesto en prisión y se presenta todo un enredo porque este señor Santrich estaba bajo la Jurisprudencia Especial para la Paz
y sin embargo el fiscal recurrió a un juez común para solicitar el allanamiento y la aprehensión. Cuando, de acuerdo a la Jurisprudencia Especial de la Paz, ha debido pedir el fiscal esta autorización a la JEP. Entonces, como la JEP le dice al fiscal, mire, liberen al señor Santrich por este error de procedimiento, el fiscal dice, renuncio. Y además de que renuncio, me voy esta noche. Pero lo que no se sabía era que para el día 23 de este mes, la Corte había citado al señor fiscal para que estuviera en la Corte hablando de 162 casos donde la compañía para la cual él trabajó en el pasado tenía negocios con Odebrecht. Por lo tanto, el señor como fiscal ha debido inhibirse en 162 casos y no lo hizo. Entonces encontró la excusa de Odebrecht para irse además del país. Eso deja muchas dudas, pero no conforme con eso, entonces se libera a Santrich 48 horas después y lo apresan 2 metros después de haber salido de la cárcel y vuelve otra vez el enredo. Con lo cual estamos ante la presencia de o la política judicializada o la justicia politizada. Una de las dos está presente y cuidado si no las dos. No conforme con esto, entonces, 2 días después, el New York Times saca un informe donde revela que en el ejército colombiano le han dado las más altas autoridades instrucciones a sus tropas y a sus comandantes de que tienen que duplicar el número de bajas de los guerrilleros y de las bandas criminales. Es decir, regresar a lo que se llamó en una época los falsos positivos, gente que era asesinada por el ejército y luego le ponían el uniforme de la guerrilla y decían hemos abatido a tantos guerrilleros. Se les da el nombre de falsos positivos cuando la verdad es que son crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Esto tiene convulsionado a Colombia y repito, lo medular aquí es ¿está judicializada la política o está politizada la justicia? Pero el caso no se detiene allí. Vayamos a Panamá. En Panamá acaba de haber elecciones, hay un nuevo presidente, Nito Cortizo, y todo el mundo celebra la elección, pero la elección ha tenido muchísimos inconvenientes y hay impugnaciones, sobre todo a nivel de diputados, porque las cosas no quedaron claras y complejizaron tanto el código electoral que ahora la decisión de muchos diputados se está dando en los tribunales y no en las urnas como debió ser. Pero adicionalmente a eso se generó en Panamá un movimiento de la no reelección para que no se reeligieran los diputados y por lo menos 40% de los diputados que intentaron reelegirse no lo lograron. O sea que este movimiento de opinión tuvo algún impacto. Pero hay otro adicional. El presidente Nito Cortizo fue electo apenas por el 23% de los 2.7 millones de panameños que tenían derecho a votar. Lo cual quiere decir que tiene una base muy pequeña y el tema de gobernabilidad hacia el futuro va a ser complejo. Porque si bien su partido logró mayoría en la Asamblea Nacional, la pregunta es, ¿sabrá administrar esa mayoría y sabrá entender que solo el 23% de los electores le votaron? De nueva vuelta, estamos ante un caso donde la justicia y la política se mezclan y la disputa de varios diputados que aún sigue están en los tribunales. Pero sigamos, y hay otros ejemplos. Por ejemplo, y esto sorprende muchísimo, en Honduras, contra todos los pronósticos, el presidente Orlando Hernández viola la Constitución, que tenía una norma pétrea que era no a la reelección, y se hace reelegir, aprovechando que modificó las Cortes y la Constitución de las Cortes, y las Cortes le dicen, bueno, sí se puede reelegir. Es decir, las Cortes de Honduras viola la Constitución y el presidente viola la Constitución.
No conforme con eso, se da la elección, el señor teóricamente gana la elección, la OEA dice que hubo fraude en esa elección y que recomienda repetirla, pero hasta ahí llegó la actuación de la OEA. No ha hablado más nada el señor Almagro ni la OEA sobre el caso de Honduras. Entonces tenemos una situación donde un país con enormes dificultades económicas, con mucha pobreza, con mucha violencia, donde de nueva vuelta la política fue judicializada y a través de la justicia entonces se torció la Constitución y se hace elegir. Pero no conforme con eso, la semana pasada el secretario general de la OEA firmó un convenio con el presidente Evo Morales para prestar asistencia técnica en las próximas elecciones, con lo cual convalida la candidatura del señor Evo Morales, que pretende reelegirse y probablemente lo logre, violando la Constitución y violando un referéndum que él mismo hizo, pidiéndole a la gente que dijeran si querían que él continuara. El referéndum le dijo que no quería que continuara y él de todas maneras se postula porque de nuevo las Cortes, y aquí la politización de la justicia, las Cortes determinan que el hecho de que él, Evo Morales, se pueda volver a postular es un derecho humano. La Constitución entonces la dejamos un poquito de lado. Pero no conforme con esto, volvamos ahora a Guatemala. Vamos a Guatemala. En Guatemala, en los últimos 2 meses, 4 candidatos presidenciales han sido aniquilados, sacados de la jugada por decisiones de la Corte Suprema de Justicia. Nuevamente, el proceso de Guatemala comenzaron a politizar la justicia y ahora la política se ha judicializado. Y total que la elección que será ahora en junio, dentro de muy pocos días, en apenas 15 días tendremos elecciones en Guatemala, la primera vuelta, se va a hacer con una cantidad de candidatos presidenciales, 4 en específico, fuera del juego, porque la Corte los sacó por una u otra razón, con partidos políticos inhabilitados, en fin, la mezcla terrible de política y justicia está haciendo mella y daño en la democracia. Pero más allá de esta mezcla está el comportamiento y el actuar de muchos de los dirigentes políticos y de los gobernantes. Veas el caso de Odebrecht y el caso Perú, 4 expresidentes involucrados en el tema, uno preso, uno con casa por cárcel, uno que tomó la decisión de suicidarse cuando iban a imponerle un auto de detención y uno que está fugado de la justicia y vive en los Estados Unidos. ¿Era más corrupta la política antes que ahora? Pareciera que no, pero es que además ahora, además de ser más corrupta, probablemente el otro elemento es que se sabe mucho más rápido porque estamos mucho mejor informados. Pero lo dramático de todo esto es que la población sigue sin responder y sigue sin entender que el verdadero poder lo tienen los ciudadanos, si se organizan, si participan y si hacen contraloría de lo que los gobernantes hacen y pudieran hacer. Así que este es el panorama que tenemos en buena parte de Latinoamérica. No es muy halagador, es mejorable, sí, pero de nueva vuelta estamos en un cambio de era y eso produce enormes desajustes. Nos vemos, audiencia. Gracias, Orlando Goncalves. Estamos en un cambio de era y eso produce enormes desajustes. En la democracia usted se entera de lo que está pasando y es muy importante su posición. Usted dirá, bueno, yo solo que puedo hacer. No. Usted es uno, su vecino es otro, el otro es otro, esto, y la mayoría es la que decide en las democracias que no son perfectas, están hechas por seres humanos. Muy tentadora es el poder para alguna gentuza, más de la cuenta. Bueno, ese es Orlando Goncalves y es su comentario. Si quieren seguir a Orlando Goncalves por su Twitter es Orlando Goncal. Vamos a ver qué dice a esta hora CNN. Dice lo siguiente: devastadores tornados e inundaciones en Estados Unidos. Tormentas violentas azotaron el centro de Estados Unidos esta semana, devastando partes de Missouri y Oklahoma, que fueron golpeadas por decenas de tornados e inundaciones. Esto está pasando en este preciso momento.
Vamos a ver qué nos dice ahora NTN 24. NTN 24 destaca lo siguiente. El lío, por cierto, parte del cual ya nos habló, nos acaba de hablar Orlando Goncalves, Timochenko e Iván Márquez, de Timochenko a Iván Márquez. Debo reconocer la necesidad de marcar distancias. Tanto Estados Unidos como el presidente colombiano Iván Duque, crítico del acuerdo de paz, han insistido en la solicitud de extraditar al antiguo rebelde. Vamos a ver qué nos dice a esta hora justamente sobre lo que está pasando en Venezuela y en el mundo. ¿Qué nos dice Daniel Lara Farías? Adelante, Daniel. Saludos, Napoleón, para ti y para toda la audiencia de 24 horas. Napoleón, cuando revisamos el espinoso tema de las negociaciones para la resolución de conflictos, llegamos a varias conclusiones. Número uno, que no se negocia con delincuentes. Número dos, que cuando la oposición va a negociar con el régimen, siempre termina perdiendo. Por lo tanto, eso hace malo la negociación. Yo creo, sinceramente, que si a mí me ponen a escoger, y me lo preguntan a mí, si con una negociación se sale de este régimen, yo no tengo problema en que se negocie. El problema es que yo no confío en esta oposición como un vocero para negociar, porque son unos incapaces, porque no tienen, parece, intenciones de salir de este régimen, y porque muchísimos de ellos además están seriamente comprometidos con las redes de corrupción que sustentan al propio régimen. Siendo así las cosas, entonces, el asunto no es si es viable o no es viable una negociación para salir del régimen. El asunto es que esta oposición no tiene la fuerza, ni las características necesarias, ni los argumentos, ni la potestad, ni el poder para poner contra la pared a un régimen como este, al punto de que solamente le quede como alternativa sentarse en una mesa de negociación y ceder. Siendo así las cosas, queda perfectamente claro que lo que requiere el país en este momento es entrar por el carril de los planteamientos globales que se desarrollan en este momento. ¿A qué me refiero? Número uno, Rusia no puede seguir en este continente. Rusia no tiene cómo financiar una incursión en América Latina de la manera en la que pretende el régimen venezolano y cubano que lo haga. Porque Rusia no tiene cómo financiar una incursión a gran escala en América Latina para ponerse a pelear de tú a tú con los Estados Unidos en su área fundamental de influencia. Eso está perfectamente claro. Ni lo tiene Irán, ni lo tiene China, aunque en este momento en el que estamos hablando es donde entra entonces la gran discusión. La gran discusión en este momento que hay en el mundo real, que es el mundo de los negocios, donde se bate el cobre en el dinero, es la guerra comercial que hay entre los Estados Unidos y China, que tiene contra la pared a todo aquel que cometió el pecado del que no tiene posibilidades económicas distintas de comprarse un teléfono Huawei. Parece ridículo, parece tonto, pero ¿qué termina ocurriendo? Que todo lo que tenemos de teléfonos Huawei, marca Huawei China, descubrimos lo vulnerable que somos cuando resulta ser que el gobierno de los Estados Unidos aplica sanciones a esta compañía y a la tecnología china por las vinculaciones que esta compañía tiene con el régimen chino. Y eso termina vetando a Huawei por parte de los proveedores fundamentales de tecnología para los teléfonos Android, que es fundamentalmente Google. Lo que quiere decir que este teléfono lo va a tener que utilizar como pisapapeles. Pero para lo que me va a servir es para pisapapeles, porque no voy a poder actualizar nada aquí. Parece una cosa tonta. ¿Y qué tiene eso que ver con la negociación? Tan sencillo como esto. ¿Cuál es el verdadero problema en este momento que tiene China con los Estados Unidos? PDVSA, Cisco o Huawei, la guerra comercial y los aranceles. ¿Qué pito toca Venezuela dentro de todo eso? China se va a inmolar por PDVSA cuando lo que está en juego es Huawei y la guerra comercial. O sea, las cosas como son. Pero China puede utilizar el tema Venezuela
como argumento o como instrumento dentro de toda esta gran situación, sí, sin duda puede hacerlo. Pero hay que estar perfectamente al tanto de que cuando dos elefantes pelean, quien más sufre es la grama. Y en ese sentido, necesitamos una clase política que esté a la altura y que entienda lo que significa una guerra comercial como la que viven estos dos gigantes, China y los Estados Unidos, donde Rusia no aparece para nada y donde Europa es espectador, donde terminamos viendo y preguntándonos lo siguiente: ¿en qué va a terminar esto? ¿En una guerrita entre Huawei y los Estados Unidos? Es decir, entre China y los Estados Unidos, que termine repercutiendo en el ambiente global. O resulta ser que nosotros, como nos creemos el centro del mundo, la discusión va a ser por PDVSA, y la discusión va a ser por unos bonos y por 60.000 millones de dólares que Venezuela le debe a China, dentro del inmenso universo de la guerra global comercial que se está desatando aquí. Yo creo que hay que poner las cosas en perspectiva. Y sin duda alguna, dentro de ese escenario hay que empezar a plantear estrategias. Y una de esas es la negociación. Con este régimen de criminales, sí. Es que el problema no es la negociación con el régimen de criminales. El problema es la negociación con los voceros que nosotros tenemos, que son los que nos venden como ciudadanos. En tal sentido, negociación, sí. Pero con gente que quiera ganar, no con gente que quiera pactar y que quiera transarse en medio de su sinvergüenzura. Eso es todo por hoy. Un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, Daniel Lara Farías. Ya saben, hay que conseguirle su teléfono celular nuevo a Daniel Lara Farías, porque si no nos quedamos sin comentaristas. Pero bueno, aquí tenemos a Gustavo Díaz de Dollar Today. Sigan a Daniel Lara Farías por su Twitter de Lara F. De Lara F. Aquí está, señores, Gustavo Díaz de Dollar Today. Adelante, Gustavo, a ver cómo amaneció ese Bolívar arrechamente soberano. Hola, Napoleón, y saludo a la audiencia de Bravo 24. El dólar cierra este jueves 23 de mayo, ya del viernes 24 de mayo, en 5.885,22. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.638,45. El dólar Bitcoin en 6.029,39 y el euro en 6.556,90. Lo repetimos, por favor. Vamos a repetirlo. El dólar cierra este jueves 23 ya del viernes 24 en 5.885,22. El dólar implícito en 45. El dólar Bitcoin en 5.638,45. El dólar Bitcoin en 6.029,39 y el euro en 6.556,90. Gracias, Gustavo. Será entonces hasta mañana en 24 horas. Hasta mañana. Gustavo Díaz, director de Dollar Today. Recuerden, entonces, sigan a Dollar Today a través de su Instagram, de su Twitter, quiero decir, Dollar Today. Bueno, a esta hora el Nacional, atención, vamos a ver qué nos tiene a esta hora el Nacional. Como principal titular, el jefe del Comando Sur advierte que la mafia de Maduro amenaza a la región. El almirante Craig Fowler considera que la crisis venezolana agrava los problemas de seguridad del hemisferio occidental. Por otro lado, con foto de Jesús Medina Esaine, que ustedes lo conocen, y si están fuera de Venezuela y ven el programa, él también participaba en el programa, está preso y lleva mucho tiempo preso en Ramo Verde. El reportero gráfico que denunció que es un secuestrado político se encuentra en la prisión militar desde el 29 de agosto del 2018. Va a cumplir un año, estos delincuentes lo tienen allí. Es que en las dictaduras, la democracia habrá mucha corrupción, las dictaduras tienen muchísima más corrupción, pero muchísima más corrupción, porque además, a pesar de lo revolucionario de los nuevos medios de comunicación,
la gente conoce menos lo que está pasando porque acallan los medios tradicionales y masivos. Pero además la justicia no existe. En cambio, en una democracia uno presiona y se presiona si lo presionamos la gran mayoría y las cosas pueden cambiar. Otro tercer titular del Nacional, atención, Estados Unidos pidió suspender la venta de combustibles de avión a Venezuela. La medida del Departamento de Estado busca restringir los vuelos comerciales y militares en el territorio nacional. La otra página que está censurada en Venezuela, CNN en español, vamos a ver cuáles son su titular más destacado. Bueno, tiene que ver con lo que está sucediendo con la naturaleza en los Estados Unidos, los devastadores, los desastres que están haciendo los tornados y las inundaciones en Estados Unidos. Tormentas violentas azotaron el centro de Estados Unidos esta semana, devastando partes de Missouri y Oklahoma, que fueron golpeadas por decenas de tornados e inundaciones. Por otro lado, atacan a indigentes y lo graban por móvil en Argentina. Donald Trump marca un punto de no retorno en la política de su país y en su enfrentamiento con los demócratas. Vamos a ver, señores, ahora tenemos aquí a Efraín Cruz desde Caracas. Personas que se conectan a esta hora a través del canal Bravo 24, como siempre desde Caracas, Venezuela. Efraín Cruz, @Babuito en redes sociales, aunque sigamos bloqueados en Twitter, pues buscando de alguna manera ocultar que se diga la verdad de todo lo que ocurre de este lado del mundo. Y así comenzamos este jueves. El presidente encargado de la República, Juan Guaidó, reveló detalles acerca de la estrategia que implementará el Comando Sur sobre Venezuela con la ayuda de Colombia y Brasil. En este sentido, Guaidó explicó que en el territorio nacional se prevé la realización de labores de inteligencia, ya que a su juicio grupos irregulares como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, extraen los recursos minerales del país. Recordó además que Estados Unidos es aliado de Venezuela y reiteró que todas las opciones están puestas sobre la mesa, como es el caso de las protestas ciudadanas y la presión diplomática. Guaidó sostuvo que las reuniones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos buscan construir capacidades con el propósito de buscarle una solución a esta crisis. Sobre el tema de Venezuela, aseguró que unos 7 millones de personas están requiriendo ayuda humanitaria. Lo que necesita Venezuela son alimentos y Maduro no atiende a la gente. Precisó que Maduro se encuentra alejado de la realidad y reiteró que se encuentra usurpando funciones. Otra información muy importante es la que nos da José Toro Hardy. PDVSA no tiene capacidad para surtir de combustible. La escasez de gasolina incide hasta en la distribución de alimentos, la generación de electricidad y la producción del sector privado de la economía. Venezuela necesita un cambio de gobierno para poder superar la crisis económica, política y la escasez de gasolina, medicamentos y alimentos, afirma el economista y experto petrolero José Toro Hardy. Petróleos de Venezuela posee 6 refinerías en todo el país, de las cuales solo funciona una, que es Jamoay, que está ubicada en el estado Falcón, y esta solo opera a 10% de su capacidad. Asegura el economista que en Venezuela se estarían produciendo alrededor de 30.000 barriles diarios de gasolina, por lo que esto no cubre la demanda de los 23 estados. Señaló que la producción de gasolina también se ha visto afectada por las sanciones impuestas por la comunidad internacional, pues Venezuela debe importar por lo menos 110.000 barriles de gasolina y PDVSA no cuenta con las divisas necesarias para pagar esto. La comunidad internacional evita prestarle dinero a la nación porque no tiene capacidad de pago, se encuentra en default. Esto lo añade José Toro Hardy. La escasez de combustible afecta la distribución de alimentos, la producción de la empresa privada, la generación de electricidad y todos los aspectos en la vida de los venezolanos. Toro Hardy reitera que la solución comienza con un cambio de gobierno. De lo contrario, no se va a poder mejorar el abastecimiento del país. Indicó que el problema que vive hoy la nación empezó con el paro petrolero de 2002, durante el mandato de Hugo Chávez. En ese año, el presidente despidió a casi todos los empleados con experticia para operar la empresa estatal. Desde entonces no hay personal calificado y no se realiza mantenimiento a las plantas. Bueno, y antes de terminar, también tengo que
contarles algo que sucedió hoy. Los trabajadores del IBIC protestaron por salarios y materiales en la carretera panamericana. Trabajadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas protestaron la mañana de este jueves en el kilómetro 11 de la carretera panamericana para exigir reivindicaciones salariales y dotación de materiales de trabajo por parte de las autoridades que puedan frenar la fuga de talento del ente. Desde tempranas horas de la mañana, los empleados, en su mayoría el personal obrero, esperaban que el semáforo estuviese en rojo para ocupar los canales de la carretera con pancartas y consignas con las que denunciaron la precaria situación que padece la institución que el pasado mes de febrero cumplió 60 años de historia. Leonardo Nieves, secretario de Finanzas del Sindicato de Obreros, detalló que actualmente un obrero percibe 15.000 bolívares semanales que no alcanzan sino para el pasaje, por lo que hay un alto ausentismo laboral, y el reclamo también incluye un seguro médico con una cobertura que es totalmente insuficiente. Agregó que además el deterioro del instituto cada vez es mayor y que los laboratorios están cerrando debido a la falta de insumos y reactivos, lo cual también afecta la formación académica. Bueno, así están las cosas por Venezuela. Como siempre sabemos que esto puede cambiar en cualquier momento y usted va a conocerlo a través de 24 horas. Seguiremos informando. Gracias, Efraín Cruz, desde Caracas. Y ahora, señores, nos vamos a Florida Central. Vamos a ver el recuento y la historia de las últimas 24 horas, lo más destacado con Damaso Jiménez. Bien, ¿cómo está, Napoleón? Saludos a los seguidores de Bravo 24. Les saluda Damaso Jiménez, mi cuenta en Instagram y en Twitter, @Damaso Jiménez. Bueno, vamos a comentar las noticias más impactantes de la Florida en las últimas 24 horas. La respuesta de los votantes de Osceola al alza de 1 centavo en el impuesto a las ventas de la región fue no. La propuesta realizada por la Comisión del Condado de Osceola elevaría el total de los contribuyentes a 8.5 centavos, la cifra más alta en todo el estado en toda la historia. Los votantes manifestaron que simplemente están defendiendo el derecho a no votar el dinero que tanto les cuesta producir. La medida intentaba generar unos 67 millones de dólares anuales adicionales para financiar proyectos viales y mejorar el tráfico. Pero la idea causó controversia entre quienes consideran que no se discutieron los beneficios y las desventajas a profundidad. Bueno, es muy costoso para los ciudadanos del condado de Osceola porque esto no va a resolver ningún problema justamente de este condado. No tenemos necesidad para esta alza. Es el malestar general de la mayoría que votó por el no a esta propuesta. Así que bueno, vamos a estar pendientes de lo que pueda ocurrir. La otra nota, por supuesto, corta, tiene que ver con las altas temperaturas en todo el estado de la Florida. Y aún no ha llegado el verano. Hoy osciló prácticamente en 33 grados. La Autoridad Nacional de Meteorología anticipa un verano ligeramente más caluroso que lo habitual en todo el estado de la Florida, aunque el calor pronosticado sumará tan solo 1 grado Fahrenheit más apenas 0.4 grados centígrados. Pero ya las temperaturas comienzan a oscilar entre 30 y 35 grados centígrados. Bueno, seguiremos en contacto mañana, Napoleón y amigos de Bravo 24, pero si quieren estar al tanto de las noticias por la red, biendateado.com, cifra, noticias y datos sin rubor alguno. Gracias, Damaso Jiménez. Y no conformes con lo más destacado de la prensa internacional, para que nos eche el cuento de las últimas 24 horas, vamos a las estrellas, señores. Vamos a las estrellas. Tus energías con nuestra bruja, con Virginia Escobar. Llegó el momento. ¡Ay! Se nos quedó congelada nuestra bruja hoy. Se nos quedó congelada la brujita hoy. Bueno, ¿qué se le hace? Mañana estará nuevamente con nosotros Virginia Escobar. Algo conmovedor, señores. No se trata de Miami, que está lleno de venezolanos. No, se trata de ya la mitad hacia arriba de Orlando, que ya hay mucho más americano. Se trata de un colegio en un sitio de Orlando, donde es verdad que hay muchos venezolanos, pero el colegio quiso darle un homenaje a los venezolanos. Y así cerramos con ese homenaje de los niños del colegio a Venezuela. Vean esta belleza. Ay, pero es que la
La Virginia Escobar, digo, ven esta belleza, y aparece ella, aunque congelada, con la boca así. Ok, vamos a despedirnos. En 24 horas estamos con ustedes, ¿sí?